En un mundo donde el sufrimiento parece interminable, surge la historia de un hombre que desafió todas las adversidades. Job, un hombre de fe inquebrantable, que a pesar de perderlo todo, nunca dejó de creer. ¿Qué lo llevó a mantenerse firme en medio de tanto dolor? ¿Cómo pudo resistir las pruebas más duras que la vida le presentó? Imaginen un hombre rico, con una familia amorosa y una vida plena. De repente todo se desmorona. La pérdida, el dolor y la desesperación lo rodean como sombras implacables. Pero Job, en su angustia, no se rindió. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cederíamos ante la adversidad o encontraríamos la fuerza para seguir adelante? A medida que el relato avanza, descubrimos la profundidad de su lucha interna, la voz de sus amigos y la búsqueda de respuestas. La fe de Job se convierte en un faro en medio de la tormenta, desafiándonos a cuestionar nuestras propias creencias y resiliencia. ¿Estás listo para explorar la inspiración que emana de su historia? Adelante, que el viaje apenas comienza. Contexto histórico y cultural. La historia de Job se desarrolla en un contexto histórico y cultural que es fundamental para comprender la profundidad de su sufrimiento. Situada en un mundo antiguo, probablemente en la región de Uz, esta narrativa refleja las creencias y valores de una sociedad que consideraba la piedad y la justicia como pilares de la vida. En este ambiente, el sufrimiento era a menudo interpretado como una señal de desagrado divino, lo que complejiza la experiencia de Job, un hombre que, a pesar de su integridad, se ve sumido en el dolor. Este contexto también incluye un trasfondo de creencias sobre la retribución. En la cultura de la época, se creía que las acciones de una persona determinaban su fortuna. Por lo tanto, cuando Job enfrenta calamidades, no solo se pone en duda su carácter, sino que también se desafían las creencias de su comunidad. Esto es crucial para entender el impacto de su sufrimiento, ya que la pérdida de bienes, salud y familia no solo afecta a Job, sino también su reputación y la percepción de sus amigos. Las implicaciones culturales del sufrimiento de Job son profundas. La narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la justicia divina. En una sociedad que valoraba el éxito como signo de la bendición de Dios, Job se convierte en un símbolo de la paradoja del sufrimiento. ¿Cómo puede alguien justo sufrir tanto? Esta pregunta resuena a través de los siglos y sigue siendo relevante en la discusión teológica contemporánea. Además, el contexto histórico también nos permite entender la figura de Job como un héroe trágico. A medida que enfrenta sus pruebas, su respuesta y resistencia se convierten en un modelo de comportamiento ante la adversidad. Esto no solo enriquece la narrativa, sino que también invita a la audiencia a considerar cómo sus propias luchas se entrelazan con la experiencia humana universal del sufrimiento. Por último, el estudio del contexto histórico y cultural de la historia de Job nos ayuda a apreciar la complejidad de los temas tratados. Al abordar el sufrimiento desde una perspectiva que considera tanto las creencias de la época como la experiencia personal de Job, se nos ofrece un enfoque más matizado sobre la relación entre el ser humano y lo divino, un tema que perdura en la literatura y la filosofía hasta el día de hoy. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Características de Job. Job es presentado como un hombre excepcional, cuyas características lo definen como justo y temeroso de Dios.
Desde el inicio de la historia se nos dice que es un hombre íntegro, que se aparta del mal. Esta descripción no es meramente un adorno narrativo. Establece un contraste clave entre su carácter y las calamidades que le sobrevienen. La justicia de Job es un tema central que permite explorar las cuestiones de la retribución en el sufrimiento humano. Entre sus virtudes se destaca su piedad y devoción. Job realiza sacrificios por sus hijos, temiendo que hayan pecado. Este acto refleja no solo su preocupación por su familia, sino también su compromiso con Dios. La imagen de un hombre que actúa con rectitud y que busca constantemente el favor divino resuena a lo largo de la narrativa, lo que hace que su sufrimiento sea aún más impactante y desconcertante. La riqueza de Job también es significativa. Era un hombre de grandes posesiones y respetado en su comunidad. Esta posición social no solo le confería estatus, sino que también se esperaba que su prosperidad fuera un reflejo de su relación con Dios. La pérdida de su riqueza, por lo tanto, se convierte en una crisis tanto personal como comunitaria, cuestionando la lógica de la retribución divina. Además, Job es un modelo de paciencia y perseverancia. A medida que enfrenta sus pruebas, su resistencia se convierte en una característica definitoria. Aunque sufre angustias inimaginables, su reacción inicial es de asombro y aceptación. Esta capacidad para enfrentar el sufrimiento con dignidad y sin recurrir al rencor es un aspecto notable de su carácter, que invita a la reflexión sobre cómo los humanos pueden responder al sufrimiento en sus propias vidas. Finalmente, las características de Job no solo lo definen como un individuo, sino que también lo convierten en un símbolo de la lucha humana frente a la adversidad. Su integridad y valentía ante el dolor son cualidades que resuenan a través del tiempo, proporcionando un modelo a seguir en momentos de crisis y desolación. La figura de Job se convierte así en un faro de esperanza y fortaleza en medio de la tormenta. Las provações de Job. Las calamidades que enfrenta Job son devastadoras y se presentan de manera escalonada, intensificando su sufrimiento. Comienza con la pérdida de sus bienes, que se traduce en la ruina económica. Al ser un hombre de grandes riquezas, esta pérdida no solo afecta su situación financiera, sino que también tiene un profundo impacto en su identidad y en cómo es percibido por su comunidad. La abrupta transformación de su fortuna plantea preguntas sobre la fragilidad de la vida y la naturaleza del éxito. La siguiente prueba se presenta en forma de la muerte de sus hijos. Este es quizás el golpe más duro que Job debe enfrentar. La narrativa describe cómo sus hijos estaban reunidos en una casa y de repente un viento fuerte derriba la estructura, causando su muerte. La pérdida de la familia es un tema universal que toca las fibras más sensibles del ser humano. Para Job, esta tragedia representa una pérdida irreemplazable que profundiza el dolor ya presente en su vida. La salud de Job también se ve comprometida. Después de perder sus bienes y sus hijos, su cuerpo es atacado por llagas dolorosas. Esta nueva calamidad no solo intensifica su sufrimiento físico, sino que también añade una dimensión de aislamiento social. Su aflicción física es tan severa que se convierte en objeto de desprecio por parte de quienes lo rodean. La enfermedad se presenta como una forma de sufrimiento que a menudo es incomprendida por los demás, lo que lleva a Job a un estado de soledad. A medida que las pruebas se acumulan, la narrativa subraya la intensidad del sufrimiento de Job. Cada golpe que recibe es más devastador que el anterior, creando un sentido de desesperación casi palpable. La historia de Job se convierte en un viaje a través del dolor que va más allá de lo físico. Es una exploración de la pérdida, la desesperanza y la lucha por encontrar sentido en medio de la calamidad. Las calamidades que Job enfrenta son, por tanto, mucho más que meras pruebas.
Son una representación de la condición humana y de las experiencias universales del sufrimiento. A través de sus pérdidas, Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas y cómo respondemos a ellas. Su historia resuena en la búsqueda de significado y comprensión en tiempos de crisis, un tema que sigue siendo relevante en la vida contemporánea. La respuesta de Job al sufrimiento. La reacción de Job ante su sufrimiento es un aspecto crucial de la narrativa que merece una atención especial. Al enfrentarse a la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y su propia enfermedad, la primera respuesta de Job es el lamento. Este lamento es una expresión profunda de su dolor y angustia y se convierte en una forma de conectar con su sufrimiento. La forma en que Job expresa su dolor es fundamental para entender la humanidad de su experiencia. Job, a pesar de su sufrimiento, no se resigna pasivamente a su destino. En lugar de eso, lanza preguntas al cielo, indagando sobre la razón de su sufrimiento. Este cuestionamiento es una parte esencial de su proceso de duelo. A través de sus interrogantes, Job busca respuestas que le ayuden a entender su situación. Esta búsqueda de sentido es algo común en los seres humanos cuando enfrentan adversidades, y su honestidad al expresar sus dudas es un testimonio de su carácter. La respuesta de Job también incluye momentos de desesperación y frustración. A medida que su sufrimiento se intensifica, se siente cada vez más aislado y incomprendido. La ausencia de respuestas claras de Dios agrava su angustia. A menudo se siente como si el mundo estuviera en su contra. Este sentimiento de abandono es un aspecto relevante en la experiencia humana del sufrimiento, que muchos pueden reconocer en sus propias vidas. A pesar de su dolor, Job también muestra un notable sentido de dignidad. A lo largo de su sufrimiento, mantiene una actitud de respeto hacia Dios, lo que es notable dado el contexto de su angustia. Su lucha interna entre la fe y el desasosiego nos presenta una imagen compleja del sufrimiento humano. Job no se convierte en un ser amargado, en cambio, se esfuerza por mantener su integridad a pesar de la adversidad. Finalmente, la respuesta de Job al sufrimiento se convierte en un componente clave de la narrativa. Su lamento, preguntas y dignidad en medio del dolor son elementos que resuenan en la experiencia humana. A través de su historia se nos invita a considerar cómo respondemos a nuestras propias pruebas y qué significado buscamos en medio de la angustia. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento es una parte intrínseca de la vida y que nuestras respuestas a él pueden definir nuestra humanidad. El papel de los amigos de Job. Los amigos de Job desempeñan un papel crucial en la narrativa, ofreciendo una perspectiva externa sobre su sufrimiento. Desde el principio, estos amigos llegan con la intención de consolarlo, pero a medida que avanza la historia, sus interacciones revelan una complejidad inesperada. Aunque inicialmente parecen estar allí para apoyarlo, sus intentos de explicar el sufrimiento de Job terminan complicando. 7. El diálogo con Dios. El diálogo entre Job y Dios es fundamental en la narrativa, ya que representa una búsqueda activa de entendimiento. A lo largo del libro, Job se atreve a cuestionar a Dios sobre su sufrimiento, lo que es un aspecto valiente de su carácter. Este intercambio no es solo un monólogo, sino un verdadero diálogo donde Job expresa su dolor y confusión, buscando respuestas que le den sentido a su angustia. La forma en que Job se dirige a Dios muestra su deseo de una relación genuina, donde la honestidad es clave. Dios, por su parte, no responde de la manera que Job espera. En lugar de proporcionar explicaciones sobre el sufrimiento, Dios hace preguntas retóricas que invitan a Job a reflexionar sobre su propia existencia y la grandeza del universo. Esta respuesta divina puede parecer evasiva, pero en realidad desafía a Job a reconsiderar su comprensión de la justicia y el sufrimiento. Dios le recuerda a Job que hay una sabiduría más allá de la comprensión humana,
lo que lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de su fe. La importancia de este diálogo radica en que permite a Job confrontar su dolor de una manera activa y no pasiva. Al hablar con Dios, Job no se resigna a su sufrimiento, sino que lo enfrenta, lo que puede ser visto como un acto de fe en sí mismo. Este diálogo es un ejemplo de cómo la fe no es la ausencia de dudas, sino más bien la capacidad de plantear preguntas difíciles y seguir buscando respuestas. Además, este intercambio pone de manifiesto la relación compleja entre el ser humano y lo divino. Job, aunque está sufriendo, mantiene su voz y su capacidad de cuestionar. Esto es importante, ya que muchas veces, en momentos de adversidad, las personas pueden sentir que no tienen derecho a cuestionar a Dios. Sin embargo, la historia de Job sugiere que el cuestionamiento puede ser parte integral de la fe y de la búsqueda de comprensión. Finalmente, el diálogo entre Job y Dios culmina en un reconocimiento mutuo de la grandeza y la complejidad de la vida. Job, al final de su proceso, entiende que su sufrimiento no es una señal de que Dios lo ha abandonado, ni que ha sido injusto. En cambio, este intercambio le permite ver más allá de su situación inmediata, llevando su fe a un nivel más profundo. 8. El silencio de Dios. El silencio de Dios durante el sufrimiento de Job plantea una de las cuestiones más difíciles en la teología del sufrimiento. Al inicio de su calamidad, Job clama a Dios, pero la ausencia de respuesta es palpable. Este silencio puede ser interpretado como un desinterés divino, o más bien como una invitación a la introspección. La falta de respuestas inmediatas lleva a Job a un estado de desesperación, donde la pregunta sobre la justicia y la existencia de Dios se vuelve todavía más apremiante. El silencio de Dios también pone en evidencia la fragilidad de la condición humana. En momentos de dolor extremo, las personas a menudo buscan consuelo y respuestas, pero el silencio puede sentirse como una traición. Este aspecto de la historia de Job es relevante para muchos que enfrentan sufrimientos en sus propias vidas, ya que refleja la lucha interna entre la fe y la desesperanza. La experiencia de Job resuena con aquellos que sienten que sus oraciones no son escuchadas. Sin embargo, este silencio no es necesariamente negativo. En la narrativa, el silencio de Dios puede verse como un espacio para que Job reflexione sobre su propia vida y su relación con lo divino. En lugar de recibir respuestas directas, Job es empujado a confrontar su dolor y su fe de una manera más profunda. Este silencio puede interpretarse como una oportunidad para el crecimiento espiritual, donde el sufrimiento se convierte en un catalizador para una comprensión más rica de la vida y de Dios. La experiencia de Job también resalta la idea de que el silencio de Dios no significa abandono. A menudo, el silencio puede ser una forma de acompañamiento, donde Dios permite que Job explore su dolor y su fe sin interferencias. Esto sugiere que, en la vida, puede haber momentos en los que las respuestas no son claras, pero eso no implica que la presencia divina esté ausente. Finalmente, el silencio de Dios en la historia de Job se convierte en un punto de partida para una nueva comprensión de la fe. La ausencia de respuestas inmediatas puede llevar a una relación más madura y auténtica con lo divino, donde la fe se basa en la confianza en Dios a pesar de la incertidumbre. Job, a través de su sufrimiento y silencio, encuentra una forma de fe que es más profunda y rica, capaz de sostenerlo en medio de la adversidad. 9. La cuestión de la justicia divina. La justicia de Dios es un tema central en la historia de Job, y su exploración plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del sufrimiento y la retribución. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, se enfrenta a iniquidades que desafían su comprensión de un Dios justo.
Esta discrepancia entre su vida recta y el sufrimiento que enfrenta provoca un profundo conflicto interno y una crisis de fe. La historia invita al lector a cuestionar cómo definimos la justicia divina y qué significa realmente sufrir. La visión de retribución, que sostiene que el sufrimiento es el resultado de un pecado, se pone en tela de juicio a lo largo de la narrativa. Los amigos de Job argumentan que su sufrimiento debe ser un castigo por algún pecado oculto, lo que refleja una perspectiva común en muchas culturas. Sin embargo, Job se resiste a esta noción y sostiene su inocencia, desafiando la idea de que la justicia de Dios se mide únicamente en términos de recompensas y castigos. Este desafío abre un espacio para una discusión más amplia sobre la complejidad de la justicia divina. A medida que la historia avanza, se hace evidente que la justicia de Dios no se ajusta a las expectativas humanas. Job comienza a entender que el sufrimiento no siempre es un castigo y que la vida es más compleja de lo que parece. Esta realización es crucial, ya que permite que Job vea su sufrimiento no como una señal de la falta de justicia de Dios, sino como una parte intrínseca de la experiencia humana. La historia sugiere que la justicia divina puede operar en niveles que no siempre son visibles o comprensibles para nosotros. La pregunta sobre la justicia de Dios también se convierte en un espejo que refleja las inquietudes del lector. ¿Es justo que personas inocentes sufran? ¿Cómo se reconcilia el sufrimiento humano con la idea de un Dios amoroso y justo? Estas preguntas son universales y resuenan en la experiencia humana. La historia de Job nos invita a considerar que la justicia de Dios puede ser misteriosa y que el sufrimiento puede tener un propósito que escapa a nuestra comprensión. Finalmente, la historia de Job nos reta a ampliar nuestra concepción de la justicia divina. En lugar de ver la justicia como una simple ecuación de méritos y castigos, se nos invita a considerar una justicia que tiene en cuenta la complejidad de la vida y las experiencias humanas. Job se convierte en un símbolo de la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles y la capacidad de encontrar significado en medio del sufrimiento. La justicia de Dios, en última instancia, se presenta como un misterio que invita a la reflexión y a una fe más profunda. El papel de la fe. La fe de Job es un elemento vital que se mantiene a lo largo de su sufrimiento. A pesar de las calamidades que enfrenta, Job nunca pierde completamente su fe en Dios. Este aspecto de su carácter es especialmente notable, ya que muchos podrían sucumbir a la desesperación ante situaciones tan extremas. La fe de Job se convierte en un faro que lo guía a través de la oscuridad, y su resistencia se convierte en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A medida que avanza la historia, la fe de Job evoluciona. Aunque inicialmente se muestra como un hombre que teme a Dios y vive de acuerdo con sus mandatos, su dolor lo lleva a cuestionar no solo su situación, sino también su comprensión de Dios. Este proceso de cuestionamiento es una parte esencial de su fe, ya que le permite profundizar en su relación con lo divino. La fe de Job no es ciega, es una fe que se enfrenta a la realidad del sufrimiento y busca respuestas. La forma en que Job expresa su fe es a través de su lamento y queja. Al clamar a Dios, Job no está renunciando a su fe, sino que la está afirmando. Su lamento se convierte en una forma de diálogo con Dios, donde su dolor y su fe coexisten. Esta dualidad es significativa, ya que muestra que la fe no implica la ausencia de dudas o de cuestionamientos, sino que puede incluirlos. Job se convierte en un modelo para aquellos que se sienten perdidos en su propio sufrimiento, mostrando que es posible mantener la fe mientras se lucha con las preguntas más difíciles. En este sentido, la fe de Job es un viaje, un proceso de transformación que lo lleva a un entendimiento más profundo de sí mismo y de Dios. Al final de su sufrimiento, Job no solo regresa a su estado anterior,
sino que emerge con una fe renovada y más rica. Esta evolución de la fe resalta la idea de que el sufrimiento puede ser un camino hacia un entendimiento más profundo de la vida y de la relación con lo divino. Finalmente, el papel de la fe en la historia de Job es un recordatorio de que la fe puede ser un recurso poderoso en tiempos de adversidad. La historia invita a los lectores a restauración y redención. La historia de Job culmina en un desenlace sorprendente y profundo, donde la restauración y la redención juegan un papel crucial. Después de haber soportado un sufrimiento inimaginable, Job es recompensado por su fidelidad. En los capítulos finales del libro vemos cómo Dios devuelve a Job todo lo que había perdido, sus riquezas, su salud y su familia. Esta restauración no solo es material, sino también espiritual, ya que Job reafirma su relación con Dios. Esta narrativa sugiere que, a pesar de las pruebas más duras, hay una luz al final del túnel y que la fe y la paciencia pueden llevar a la redención. La restauración de Job es un símbolo poderoso de esperanza. Al recuperar el doble de lo que había perdido, la historia transmite un mensaje de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede volver a florecer. Este aspecto de la historia resuena con muchas personas que atraviesan dificultades, sugiriendo que las recompensas pueden llegar, aunque no siempre en la forma que uno espera. La narrativa también plantea preguntas sobre cómo interpretamos la justicia y la bondad divina, mostrando que, más allá del sufrimiento, hay un propósito mayor en el plan de Dios. Además, la restauración de Job implica un proceso de sanación emocional. No solo se trata de la recuperación de bienes materiales, sino también de la reconciliación con su propia historia de sufrimiento. Job, después de haber cuestionado y lamentado su situación, encuentra paz y consuelo en la relación renovada con Dios. Este aspecto de la restauración enfatiza la importancia de la reflexión y la búsqueda de sentido en medio de las pruebas, sugiriendo que la verdadera redención a menudo proviene de una transformación interna. La historia de Job también invita a la reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la fe. ¿Es la restauración un premio por la fidelidad o es un recordatorio de que la vida es inherentemente impredecible? La respuesta a estas preguntas puede variar de persona a persona, pero lo que es indiscutible es que la historia de Job ofrece un marco para entender que la redención puede surgir incluso de las experiencias más desgarradoras. Esta idea ha resonado en muchas culturas y tradiciones, convirtiendo a Job en un símbolo de esperanza y perseverancia. Finalmente, la restauración de Job también genera un sentido de comunidad. A lo largo de su sufrimiento, Job fue acompañado por amigos que, aunque erraron en sus intentos de consolarlo, finalmente se unieron para celebrar su recuperación. Esto resalta la importancia de la comunidad en tiempos de crisis y cómo el apoyo mutuo puede ser fundamental en el proceso de sanación. La historia de Job, por lo tanto, no solo se trata de un individuo que supera el sufrimiento, sino de un viaje compartido que nos recuerda que la redención es a menudo un esfuerzo colectivo. Lecciones sobre resiliencia. La historia de Job ofrece lecciones valiosas sobre la resiliencia, un tema que ha cobrado relevancia en tiempos modernos. Job, a pesar de perder todo lo que amaba, muestra una capacidad notable para resistir y adaptarse. Su historia nos enseña que la resiliencia no es solo la habilidad de soportar dificultades, sino también la capacidad de encontrar un propósito en medio del dolor. Job no se rindió ante sus circunstancias. En cambio, buscó respuestas y diálogo, lo que refleja una profunda fortaleza interior. A través de sus lamentos y quejas, Job demuestra que es válido expresar el dolor y la frustración. En lugar de reprimir sus emociones, él las canaliza para buscar comprensión. Esta honestidad es un aspecto crucial de la resiliencia, ya que reconocer el sufrimiento es el primer paso para superarlo.
La historia de Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a entender que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, también podemos encontrar formas de sobrellevarlo y eventualmente superarlo. La capacidad de Job para mantener su fe, a pesar de las adversidades, también resalta una lección importante sobre la resiliencia. A lo largo de su historia, Job nunca pierde completamente la esperanza en Dios, incluso cuando cuestiona su justicia. Esta dualidad entre la duda y la fe es un reflejo de la experiencia humana. La resiliencia no significa la ausencia de dudas, más bien implica la habilidad de navegar entre la fe y la incertidumbre, confiando en que habrá un propósito, incluso cuando no se puede ver. Además, la historia de Job ilustra el papel de la comunidad en la construcción de la resiliencia. Aunque sus amigos intentaron consolarlo de maneras equivocadas, su presencia subraya la importancia de no enfrentar las dificultades en soledad. La resiliencia se fortalece cuando hay un sistema de apoyo a nuestro alrededor. A veces, las palabras no son necesarias. Simplemente estar presente puede ser suficiente para ayudar a alguien a superar su sufrimiento. Finalmente, la resiliencia que muestra Job se convierte en un modelo para otros. Su historia ha inspirado a generaciones a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. Esto invita a una reflexión más amplia sobre cómo podemos cultivar resiliencia en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La historia de Job, con su narrativa rica en sufrimiento y redención, se convierte en un faro de esperanza para aquellos que buscan encontrar fuerza en medio de la adversidad. Interpretaciones contemporáneas. La historia de Job ha sido objeto de diversas interpretaciones contemporáneas, especialmente en el contexto de las luchas modernas. En un mundo donde el sufrimiento es omnipresente, desde desastres naturales hasta crisis personales, la narrativa de Job se convierte en un espejo en el que muchos se ven reflejados. A menudo se utiliza para abordar preguntas sobre la naturaleza del dolor y la justicia divina, ofreciendo un marco teológico para entender las adversidades actuales. Una de las interpretaciones contemporáneas más relevantes es la idea de que el sufrimiento no siempre es un castigo por pecados. Esta visión desafía la noción tradicional de retribución que se encuentra en muchos textos religiosos. En lugar de ver el sufrimiento como una consecuencia directa de acciones erradas, muchos contemporáneos interpretan la historia de Job como una invitación a considerar el sufrimiento como parte de la experiencia humana, que puede ser inexplicable y a menudo injusto. Además, la historia de Job se aplica en contextos de salud mental y emocional. Muchos encuentran en su lamento y su búsqueda de respuestas una representación de la lucha interna que enfrentan. Las interpretaciones contemporáneas incluyen la importancia de expresar el dolor y la frustración y cómo esto puede ser un paso hacia la sanación. La vulnerabilidad de Job al cuestionar a Dios resuena con aquellos que buscan entender su propio sufrimiento y encontrar un sentido en él. Las interpretaciones de la historia de Job también se han visto influidas por el trauma colectivo como guerras, genocidios y pandemias. En este contexto, la figura de Job se convierte en un símbolo de resistencia y supervivencia. Su capacidad para enfrentar la adversidad se transforma en un modelo para las comunidades que han sufrido pérdidas devastadoras. La historia se utiliza entonces como un recordatorio de que la resiliencia es posible incluso en las circunstancias más desalentadoras. Finalmente, la historia de Job invita a una reflexión sobre la justicia social. En un mundo donde la desigualdad y la injusticia son palpables, la lucha de Job se convierte en un llamado a la acción. Las interpretaciones contemporáneas pueden ver en su historia una motivación para abogar por aquellos que sufren, recordando que el sufrimiento humano no debe ser ignorado.
De esta manera, la historia de Job sigue siendo relevante y poderosa, adaptándose a los desafíos y realidades de la vida moderna. Impacto en la literatura y en la cultura. La influencia de la historia de Job se extiende más allá de los textos religiosos, impactando significativamente en la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos. Desde obras clásicas hasta producciones contemporáneas, la figura de Job ha sido reinterpretada y utilizada para explorar el sufrimiento humano en diversas formas. Esta narrativa ha inspirado a escritores, poetas y artistas a abordar temas universales como la injusticia, la fe y la resiliencia. En la literatura, la historia de Job ha sido un tema recurrente en obras que tratan sobre la condición humana. Autores como Dostoyevsky y Kafka han hecho eco de la lucha de Job a través de sus personajes que enfrentan dilemas morales y existenciales. Estas obras presentan el sufrimiento como un aspecto intrínseco de la vida, en línea con la experiencia de Job, y han contribuido a la discusión sobre el sentido del dolor y la búsqueda de redención. El arte visual también ha encontrado en la historia de Job una rica fuente de inspiración. Pintores como Caravaggio y Rembrandt han representado escenas de la vida de Job, capturando la intensidad emocional de su sufrimiento y su búsqueda de respuestas. Estas representaciones artísticas no solo reflejan la narrativa bíblica, sino que también invitan al espectador a reflexionar sobre temas de dolor, fe y esperanza en su propio contexto. En la cultura popular, la historia de Job ha sido adaptada en películas, obras de teatro y música. Estos formatos han permitido que la narrativa llegue a audiencias más amplias, convirtiendo a Job en un símbolo de resistencia y fe para generaciones actuales. La música contemporánea, por ejemplo, a menudo utiliza referencias a Job para hablar sobre la lucha personal y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. Finalmente, el impacto de la historia de Job también se manifiesta en el ámbito del bienestar y la auto. Job, un hombre de fe inquebrantable, nos deja una lección poderosa. La verdadera fortaleza se revela en los momentos más oscuros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si enfrentases pérdidas tan devastadoras? Job no solo perdió su riqueza y su salud, también enfrentó la incomprensión de quienes lo rodeaban. Pero a pesar de todo, él se aferró a su fe. Imagínate por un momento en su lugar, rodeado de sufrimiento, pero con la certeza de que hay un propósito mayor. ¿Cómo podemos nosotros en nuestro día a día aplicar esta lección de resiliencia? La historia de Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos y la forma en que respondemos a ellos define no solo nuestro carácter, sino también nuestra conexión con lo divino. Así que en tus momentos de dificultad, recuerda a Job. Su historia nos enseña que la fe no es la ausencia de dolor, sino la confianza en que, en medio de la tormenta, hay un faro de esperanza. ¿Estás listo para enfrentar tus propios desafíos con la misma determinación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos esta conversación.